Hola, ¿qué tal amigos de UTV, el canal universitario de la cultura? Nos encontramos acá desde el Palacio Universitario de los Deportes, hoy en compañía de César Efraín Gutiérrez, entrenador nacional, mundialista de España 82 y alguien de la casa también, el licenciado, el máster Ovidio Vázquez, que es entrenador de fútbol, catedrático aquí en la Escuela de Ciencias de la Cultura Física y Deporte. Le doy la bienvenida a César Efraín, un gusto tenerlo por acá. Buen día. Buen día, Daeri. Gracias. Buen día, profe Ovidio. La verdad que es un placer no estar compartiendo este set acá en la casa de lo que es la universidad, ¿no? Este lugar prestigioso que para nosotros pues significa mucho. Recordamos los tiempos anteriores donde el mentado Aquí dirigió, aquí entrenó. estuvimos trabajando acá, así es de que estamos para compartir este momento, ¿no? Hablar de nuestro fútbol, aquí con el máster también, que es de mucho conocimiento, Daeri, que en el periodismo pues lo manejamos muy bien, ¿verdad? Daeri, así es de que estamos para demostrar eso. Ovidio Vázquez, ese entrenador nacional, estuvo en el equipo de la universidad, en otros equipos de segunda división. También tuve el placer de ser dirigido por él, ¿verdad? Así que, licenciado, un gusto también catedrático de la clase de fútbol, ¿verdad? También. No, pues primeramente Dios, gracias a usted, profe, porque nos permite compartir, ¿verdad? Y aquí con mi estimado Efraín, pues hemos tenido la oportunidad de estar nosotros en los diferentes escenarios de lo que más nos gusta, que es el fútbol, no solo compartiendo como entrenadores, como formador de formadores en las diferentes capacitaciones, y también compartiendo como entrenador, porque el profe siempre tiene a bien compartir con sus jugadores y los nuestros, y ahí tenemos intercambio cada vez que se puede. Lamentablemente, como no tenemos los espacios como ser las canchas para fútbol, pues tenemos que buscar la manera, pero ahí estamos. Ok, bien, yo vengo hoy con una indumentaria completamente negro porque siento que estamos de luto en el fútbol hondureño, pero es que no es que se ha muerto ningún jugador trascendental, sino que prácticamente se está muriendo nuestro fútbol. Quiero preguntarles a ustedes que son conocedores y que saben de esto, ¿qué está pasando con el fútbol hondureño, profesor? Bueno, Daeri, es un tema que sinceramente pues es más que importante, ¿no? La vestimenta representa mucho, ¿no? Lo negro representa cuando ha fallecido alguien y todavía lo nuestro pues lo tenemos en cuidados intensivos. Podemos recuperar este muerto, que es nuestro fútbol. Y dentro de esto lo que está aconteciendo son muchos factores, ¿no? La industrialización ha venido a afectar mucho, por ejemplo, la tecnología ha venido a afectarnos, no hay espacios para los jóvenes, entonces tenemos que buscar entrar en un contexto global, un contexto donde el mismo gobierno, las alcaldías municipales se involucren, nos involucremos todos como país, como nación. ¿Por qué, Daeri? Porque el chico, ese joven, ese niño, que tu hijo de 8, 9, 10 años, que tú tuviste la oportunidad de escaparte a tu madre, ¿no? Para ir a jugar a un potrero, ya ese niño ya no tiene esa oportunidad. Entonces tenemos que irle buscando los lugares. Entonces ese es un factor. El otro factor, el factor determinante, que tenemos unas competencias demasiado bajas. La Liga Nacional quiere sacar un torneo, un espacio reducido, en menos de 2 meses, 3 meses sacar un campeonato. Las competencias de los chicos también no tienen el nivel adecuado porque se juega muy poco. Casualmente hace poco ascendí un equipo a la Liga Mayor, solo con 13 partidos, es demasiada baja la competencia. Hay muchos factores por lo cual aquí vamos a colaborar para que también nos escuchen. Si nos escuchan los que están, como decimos, en la cabeza de nuestro fútbol, y si ellos son buenos entendedores, pues vamos a ir buscándole la solución. Profe, usted ha andado también fuera de Ciudad de Tegucigalpa, ha andado por el interior del país. ¿Qué otros factores se conjugan para que esté el fútbol hondureño en un bajo nivel? Bueno, sumado a todo lo que plantea el profe Gutiérrez, yo considero que la parte administrativa es fundamental, porque el profe mencionaba la Liga Nacional. El torneo lo plantean para desarrollarlo lo más rápido posible para evitar los costos. No hay dinero para pagar salarios y tantas otras cosas más. Sumado a ello, si nosotros vemos la parte de la infraestructura, de igual manera,
Aquí tenemos un ejemplo, el más claro y evidente, un estadio en la ciudad universitaria y no tenemos fútbol. Cuando la máxima casa de estudio ha sido un representante no solo nacional, sino incluso internacional, y el profe Gutiérrez es prueba de ello. Pero por esa razón yo me inclino que, sumado a todos los elementos que planteaba el profe, es la parte administrativa. En el interior del país, por ejemplo, nosotros allá tenemos espacios para la práctica del fútbol, pero no hay esa estructura que permita tener entrenadores con la formación, pero sí los tenemos en el medio. La Escuela Nacional de Entrenadores en este momento es considerada la mejor de la CONCACAF o una de las mejores. Incluso que países que hoy ocupan los primeros lugares a nivel de resultados, pero el recurso humano no lo estamos utilizando, no lo estamos aprovechando. Entonces, para mí la parte de gestión es fundamental y nuevamente creo que ahí debemos hacer hincapié para que esto mejore. Voy a robarme una pregunta que me hizo el licenciado Ovidio Vázquez después del resultado de Canadá contra Honduras y cómo le había ido a Olimpia, a Real España, a Motagua. Él me preguntó, ¿hay capacidad? ¿Hay jugadores? ¿Hay talento en el país? Y ahora yo le devuelvo la pregunta a él y también a usted, profesor César Efraín. ¿Tenemos talento en realidad de futbolistas? Sí tenemos, Daeri. Siempre lo han dicho técnicos que han venido de otros países a nuestra Honduras y lo van a seguir diciendo. Lastimosamente, el licenciado Ovidio dijo una palabra muy clave, ¿no? Y que es la parte que los entrenadores, ahorita la escuela tiene una gran cantidad de entrenadores. El chico tiene que ser bien entrenado, conocer muy bien lo que son los principios de juego, conocer muy bien los fundamentos tácticos, porque hoy en día las metodologías de enseñanza llevan a estos jóvenes a demostrar esa calidad de lo que es el fútbol moderno. Y antes no, antes, profe Ovidio, igual Daeri y los que nos están observando, yo siempre recuerdo algo, que fueron las canchas de las bananeras. Los chicos llegaban a jugar ahí y el técnico lo que les decía era vamos a dar un par de vueltas. Y lo hacían en base a juego, una calidad técnica individual que tenían innata. Hoy en día estos chicos ya no tienen ese espacio. Entonces el talento hondureño que tenemos hoy en día, porque los últimos que lo aprovecharon fueron los Pavón, los David, los Amado, los Dani Turcios, que tuvieron la oportunidad de poder jugar todavía en esos espacios que se daban. Entonces hoy tenemos que tener los técnicos dedicados, pero como lo dije al inicio, el Estado, las alcaldías municipales tienen que tener esos programas para el desarrollo de estos talentos, porque sí los hay. En CONAPID llegaron una gran cantidad de talentos, salieron, pero como no se les dio continuidad, y así como CONAPID, han habido muchos lugares en el país donde el talento sale, pero ese talento se duerme al final. El talento está dormido, no lo hemos explotado, no hemos llegado, lo desperdiciamos y están llegando, me parece a mí, y que no están llegando los buenos, sino que están llegando los que corren más, los corajudos, y con eso no nos alcanza en los equipos ni en las selecciones. Ovidio. Bueno, nuevamente, Daeri, y siempre compartiendo y muy de acuerdo con lo que plantea el profe Gutiérrez, tenemos el recurso, el talento, eso, uno se siente a veces hasta molesto cuando profesionales de otros países mencionan que nosotros tenemos para estar peleando los primeros lugares, no solo de nuestra confederación, sino a nivel mundial, ¿verdad? Pero como le decía, la parte administrativa para mí es el punto clave, porque si usted observa los países de Centroamérica, que en aquella época, hace 20, 30 años atrás, eran los que estaban en el último lugar, hoy están en el primer lugar. ¿Qué hicieron ellos? Planificaron. Pero la planificación no solo es generar un documento y plantear actividades, objetivos y tenerlo en una pizarra y llenarlo, ¿verdad? Sino tener la disponibilidad de todo lo que eso requiere para desarrollarlo. Entonces, ese es el problema de nosotros. En nuestro medio, solo cuando se obtiene un mal resultado, usted va a escuchar que
surgen cualquier cantidad de propuestas, de proyectos, de innovaciones que vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá, pero pasada una semana o un tiempo prudencial, no se vuelve a tocar el tema. Y volvemos a empezar de cero. A nivel, por ejemplo, ahorita de nuestro fútbol, lo que más nos resalta, ¿cuál es? La selección mayor. Todavía no tenemos un entrenador definido. A estas alturas tenemos una competencia que se llama Copa de Oro. Debería ser el mejor examen que nosotros podemos tener como entrenador para ir definiendo mi equipo de cara a las eliminatorias. Pero, ¿qué va a pasar? Si el profe Diego no obtiene un buen resultado, va a quedar fuera. El proceso que él tuvo, bueno, malo, regular, no lo vamos a saber porque a nivel de resultados, si quedamos fuera, se va a decir que es malo. Volver a iniciar con otro entrenador y lo más seguro, extranjero, que no conoce nuestra realidad, que no conoce nuestra cultura, y eso es fundamental, sobre todo en el fútbol mayor. Y eso nos pasa factura en el fútbol menor, porque si nosotros no tenemos resultados, no hay ayuda, no hay apoyo, no hay inversión, se pierde todo. Y esto lo vamos a seguir viendo, pues al menos mientras no hayan cambios en la parte que dirige el fútbol nuestro. Bueno, cambios no van a haber porque hace algunas horas o hace un par de, o en esto que podemos decir días, se ha tomado a bien de reelegir. No hubo planilla, ya sabemos cómo es aquí el fútbol hondureño. Si eso viene de la FIFA, cae inmediatamente a las diferentes federaciones. Hay un comité ejecutivo que prácticamente sigue, que es el de Jorge Salomón, que las mismas personas obtienen el mismo resultado. Tocaron un tema muy importante, dijeron la palabra planificación. El profe César Efraín me mostró unos documentos y ya días me lo viene haciendo mención. Él viene de una escuela también, porque él estudió en Estados Unidos y también fue por Alemania. Imagínense que con tanto conocimiento no está dentro del engranaje del fútbol. Seleccionado nacional, él sintió la camisa de nuestro país y está fuera. A lo que quiero llegar, mencionaron también otra cuestión muy importante. Los que estaban de último ya nos superaron y nosotros estamos abajo. Canadá, después del 8-1 en San Pedro Sula en el 2013, planificó al día siguiente que iban a clasificar al Mundial del 2022. Lo hicieron, nos desnudaron. Nosotros fuimos el último lugar. Nosotros teníamos que haber empezado desde ese fracaso, que fuimos último lugar, a planificar para el 2030, no para el 2026, porque según tengo entendido, colegas de ustedes me dijeron, no vamos a clasificar, y prácticamente creo que no andan tan equivocados. Lo que quiero decir es que usted habló de un método que están haciendo en Alemania. Ojo, Alemania es un país de primer mundo, pero que no hagamos la totalidad. Podemos aspirar a la mitad, a la tercera parte, y con eso yo creo que imagínense que con eso nos bastaría para clasificar a diferentes. Por favor, explíquenos sobre eso, de ese engranaje, porque inclusive puede ser para acá, para nuestro país. Pero ¿qué es lo que pasa? Usted está afuera. O sea, lo mandaron a estudiar, pero después lo sacaron para afuera. Hasta me sonrío, Daeri, porque quiera o no, es bien complejo en nuestro país cuando se manda a capacitar una persona, no solo en el fútbol, sino que en diferentes rubros, ¿no? El caso de mi persona, pues tuve la oportunidad de ir a sacar la licencia B inglesa a Trinidad y Tobago por medio de la federación. Luego la licencia alemana a Alemania, a Genef Center. Con el profesor Christopher Rochol tuvimos un diálogo. Siempre he estado escuchando ahorita a Ovidio cuando habla de la parte administrativa. Rochol siempre decía 3: administración, infraestructura y la capacitación de los entrenadores. Ese es el eje vertical para el desarrollo del fútbol. Pero referenciando sobre lo que tu pregunta, yo tuve la oportunidad de vivir en los Estados Unidos. En el momento que viví en los Estados Unidos, empezaban a planificar ellos. ¿Para Estados Unidos? Para Estados Unidos, sí. 94, 94. Ellos decían que en el 2010 iban a ser campeones. Imagínense, profe, la planificación que tenían. Pero yo siempre tuve una discusión con ciertas personas allá. Para ser campeones no es una planificación que se va a hacer, sino que hay que saber desarrollar la calidad de jugadores y todo. Pero ya el gringo ya planificaba para ser campeón. Que lo van a lograr, pueda que lo logren. Dentro de lo que es Alemania, en Alemania hay 360 centros de excelencia para el fútbol, que es con la Bundesliga A y la Bundesliga B. Y aparte de los centros de excelencia, que son programas de desarrollo, ellos contratan calidad de entrenadores
1000 entrenadores para tener en esos centros de excelencia. ¿Cuántos entrenadores hay aquí en el país? Aquí solo hay uno que es el que se encarga del talento, que es el profesor Romero. Hasta ahorita creo que van a contratar uno más. De 1000, no, en Honduras solo hay uno. Desde ahí Entonces, vamos perdiendo. ese es un problema que nosotros vamos a tener. ¿Por qué? Porque como dice el profesor Ovidio, la planificación si la hacen solo queda en el papel, no se queda en el desarrollo y no se queda en la ejecución, que es lo más importante, la ejecución. Pero espérame, lo voy a interrumpir porque, miren, solo tenemos un formador. Canchas cada vez tenemos menos. Equipos hay un montón, que por cierto en las ligas menores hay que hacer cupo para inscribirse. ¿Verdad? Le ha tocado a usted. O sea, desde ahí ya vamos mal. O sea, desde la pirámide ya vamos mal. Desde la base ya Desde la vamos base, mal. que es la base de la pirámide. Entonces, todo esto nos va a llevar siempre a lo que ha dicho Ovidio también, que es, países que estaban atrás nos han superado. Nos han superado. Un país que viene saliendo, no saliendo, pero en un terremoto. Haití está por encima de nosotros. Nos va a superar. ¿Por qué? Porque nosotros, quieras o no, nos engañamos solos. Ahorita el comité ejecutivo, los nuevos miembros de la federación, de una u otra manera, yo digo que no han hecho las cosas malas, porque tampoco hay que señalarlo de que se ha hecho malas. En la parte administrativa, probablemente para hacer ingresos de dividendos para el país, para el deporte, lo han hecho. En la ejecución de la planificación, del desarrollo del fútbol, ahí está el problema. Porque en las elecciones se han equivocado cuando han traído técnicos, se han equivocado que este técnico no deje una base desarrollada para lo que es el fútbol menor. Entonces, desde ahí nosotros, Daeri, andamos completamente mal. Y yo considero que seguiremos porque yo siento que hay mentes y cabezas caprichosas. Y cuando hay mentes y cabezas caprichosas, las cosas no salen bien. Bueno, entonces vamos a plantear con el máster Ovidio desde la academia también qué se puede decir. Y yo sé que lo voy a comprometer, no quería comprometerlo a Fayito, pero también puede participar. ¿Creen ustedes que eso de que Olimpia, Motagua y Real España que estén manejando el fútbol hondureño sea algo bueno? Porque prácticamente toman en cuenta a estos jugadores, pero hay jugadores de los otros equipos que son muy buenos, destacados, pero si no se dejan sonsacar, si no llegan a estos equipos, no tienen una oportunidad de estar en la selección, de brillar, de salir al extranjero. O sea, le está haciendo mal este grupo económico, político, deportivo que maneja a la federación. ¿Le está haciendo bien o mal? En todo lo que se da en la vida, los extremos son malos. Y cuando se centraliza algo, obviamente nos va a pasar factura. Porque si también fuera a la inversa y digamos que los equipos, llamémosle de tabla media hacia abajo, o las ligas menores fueran los que tomaran el control del deporte, en este caso del fútbol, también sería negativo. O sea, lo que tiene que haber es una apertura y un aprovechamiento del recurso que nosotros tenemos. De igual manera que el profe Gutiérrez, hay otros técnicos que han salido fuera del país a capacitarse, otros que han estado dentro de programas de formación a nivel nacional con organismos internacionales como la UEFA, la misma CONCACAF, FIFA, y ese recurso no se estaba aprovechando. Y lo mismo pasa, usted decía la academia, nosotros acá en la Universidad Nacional tenemos todo el recurso humano para hacer trabajo de calidad, para el bien no solo del fútbol, del deporte en general, pero no lo estamos haciendo. Y no solo nosotros, tenemos también la Universidad Pedagógica, que tiene excelentes profesionales en el área de deportes, como estudiantes, egresados, graduados. Unidas estas dos instituciones, para que haya apertura también, para que no digan, como vivo de la Universidad Nacional, solo la universidad, no, para nada, mi respeto para mis colegas, y vuelvo e insisto, a nivel de formación y de entrenadores tenemos excelente elemento humano, pero obviamente solo por amor al arte nadie va a trabajar y esto implica un sacrificio. Por esa razón, en las ligas menores o en el fútbol amateur, usted no va a encontrar o ver las personas con formación trabajando porque nadie paga, entonces de gratis es difícil. Uno lo puede hacer por un tiempo, pero ya un torneo, 2 torneos,
muy difícil. Y oportunidades en otras categorías son muy pocas, por lo que le mencionaba de la parte administrativa. Bueno, esa parte es como mercantilizado las ligas menores, porque ahora todos los equipos cobran, raras excepciones no cobran. Bueno, pero me gustó eso de la autocrítica, fíjese que decir de que, bueno, nosotros tenemos estos espacios, no le sacamos provecho, me parece muy bien. Ahora, la situación es la siguiente. ¿Qué debe de hacer entonces en este caso para salir de este hoyo? ¿Qué podemos aportar nosotros? Fíjese, maestro, que algo que al menos yo pensé, habrá que esperar, ¿verdad? Porque como siempre estamos esperando los 12 años que tuvimos anteriormente, ¿verdad? A nivel nacional, pero con el cambio de gobierno, cambio de estructura, pues yo asumía que ya para esta época, que ya tenemos un año, debió haber resurgido lo que era la educación física, que es un espacio que los países que hoy han salido de los últimos lugares lo empezaron a aprovechar. Empezaron con los programas y proyectos dentro de lo que es la educación física en el nivel educativo. Y eso es lo mejor que puede haber. Por eso, pese a una pandemia, ellos reactivaron inmediatamente. Inmediatamente, o sea, y nosotros ahí, solo vea usted, tenemos todo un nivel de prebásico o preescolar. No hay un profesor de educación física en ningún centro educativo. Ahora, yo quiero decirles algo, y aquí lo tomo a ustedes dos. En este país, si usted sabe mucho, es un pecado. Usted, por ejemplo, profe, usted está fuera de la federación, no lo tienen ahí, lo mandaron a estudiar a Alemania. No solo de la federación, estamos fuera del deporte automáticamente. El máster también, si bien es cierto, lo toman en cuenta para las capacitaciones de la CONCACAF. Espero que este programa no vaya a traer consecuencias, ¿verdad? No. Pero aquí sinceramente le digo, aquí entre más sabe, uno no le quieren pagar lo que sabe. Estoy tomando en cuenta esto de los entrenadores. Si usted es muy bueno, también, porque tienen que llegar otros, tienen que llegar recomendados a diferentes puestos en la federación. Entonces, digo esto por lo que mencioné ahorita y me parece que quiero su punto de vista. Lo que mencionó Emilio Izaguirre, de que está Luis Alvarado, que no sintió la camisa de la selección, está en una selección. Uberti está como director deportivo, que es recomendado del Real España y es el que hace el colador de jugadores. Puede llegar usted un buen jugador, pero si no es del Real España primero, si no es después de Motagua, bueno, si los jugadores de Olimpia y Motagua están cortados en las selecciones menores, ahí solo existe del Real España y recomendados de Uberti. Entonces quiero que me den su punto de vista porque sinceramente esto cala, porque el jugador que va teniendo una progresión, si no es del Real España, no existe. No existen selecciones menores y eso lo vimos reflejado en el Mundial donde Haaland se hizo famoso, que nos metió 7 jugadores de Real España y ahí solo había uno de Olimpia, uno de Motagua y de los otros equipos. Ese es un tema, Daeri, que quieras o no, muy toral, ¿no? Cuando digo muy toral, es en base a quienes están a cargo dentro de la federación de los nombramientos. Mencionaste a Uberti en la liga, en las selecciones menores. Creo de que ahí está la base de lo que es el fútbol nuestro. Pero tenemos que ser más abiertos. Antes los programas eran buscar los talentos en el país. Yo sé que el profesor Romero anda en la búsqueda de talentos, pero es muy corto lo que está haciendo Romero. Tienen que haber más entrenadores que la misma federación tiene que buscarlos. Y no solo estar dependiendo de que digan, este jugador es de determinado equipo, en este caso mencionaste España, este jugador es de Maratón, es de Olimpia, es de Motagua. No, hay jugadores en segunda división, hay jugadores que están jugando en la Liga Mayor también, que tienen la calidad para poder estar en una selección menor. Cuando ya programamos de que solo se pueden sacar jugadores de reservas, jugadores de los equipos de Liga Nacional, no estamos dando una apertura a una selección nacional. Entonces, creo que por ahí también pasa este problema, porque es un problema que yo solo recuerdo al profesor José de la Paz Herrera, que cuando hizo la selección nacional sacó de todos los equipos, de todos los equipos. Bueno, salió usted de la universidad. Fuimos 4 que salimos de la universidad. Del Vida. Del Vida, Platense, Olimpia. Había menos presencia incluso de jugadores de Olimpia. Solo uno había del Olimpia, que fue Tecate Norales. Entonces, hay que darle apertura en estos momentos a todos los jugadores que se puedan tener en una selección menor. Yo digo, siempre y cuando tengan la calidad, porque la capacidad la tienen, pero la calidad técnica, la calidad
cognitiva que ellos vayan teniendo, eso es importante en el fútbol. Entonces, por ahí miro yo el problema cuando Emilio Izaguirre parte en sus comentarios sobre lo que es sudar la camisola nacional. Y en eso sí estoy con él. Sí. Pero yo le sumaría algo, profe. Muy de acuerdo, ¿verdad? Como todos. Mire, me viene con los colores de la bandera. Así es. El profe venía de luto. Pero yo más allá de eso, profe, diría que démosle la oportunidad, ¿verdad? Independientemente cómo haya sido, por influencia, por afinidad, pero si se le dio la oportunidad, démosle y dejémoslo trabajar, ¿verdad? Y de ahí valoremos, evaluemos, porque el problema de nosotros, ¿cuál es? Se ha visto en diferentes momentos, por decir, viene un entrenador de fuera, con todo un, ¿qué le digo?, cuerpo técnico completo, ganando lo que ningún nacional gana, ni en toda una temporada. Y no obtienen ni resultados de ningún tipo, ni de resultados sumativos, ni de formación. Y termina el torneo y si es posible desciende y lo vuelven a contratar. Entonces, le digo esto porque Luis Alvarado, yo creo que hasta el momento ha hecho un buen trabajo. Clasifica a la selección, tuvo la chance de lograr 2 objetivos, ¿verdad? Lastimosamente no se pudo, pero creo que no lo está haciendo mal. Entonces, lo que tenemos que hacer es apoyarlo. Pero aquí es lo que le quiero preguntar. Entonces, hay algunos entrenadores que miran, bueno, que miran, como dicen, la identidad, si tiene tantos años. Si es bueno. Aquí es de cuestión de rendimiento. Pero si hay jugadores que tienen continuidad, están jugando en primera división y tienen la edad, ¿por qué no tomarlos en cuenta? Sino que va y prefiere a uno que ha estado entrenando continuamente y que ha estado en el proceso. Pero si hay un jugador que tiene más rodaje, más experiencia, ¿por qué no tomarlo en cuenta? Totalmente de acuerdo. ¿Por qué cerrarse? Muy de acuerdo. Pero para eso tendríamos que buscar la manera o tener las personas, que ese equipo de trabajo que pudiese asesorar, ¿verdad?, que ayude a tomar decisiones, ¿verdad?, de orientar al entrenador, no de imponerle, ¿verdad?, de orientarlo con argumentos, así como nosotros en este momento lo estamos mencionando. No tiene por qué molestarse ni la federación, ni la escuela, ni la UNA, ni ninguna institución, porque nosotros no estamos hablando mal de nadie. No. Sencillamente estamos haciendo un comentario de nuestra realidad y también a la vez estamos mencionando lo que podemos hacer. Quiero hacer un paréntesis porque 2017 estuvo por acá el profesor Pinto, ¿verdad? Compartiendo en el aniversario de nuestra carrera y bueno, tuvimos varias conferencias con él. Y él cuando conoció lo que era la estructura de la carrera de Educación Física y de la universidad, él inmediatamente nos dijo que estábamos para cosas importantes, pero que no lo estábamos aprovechando, ¿verdad? Por lo que usted mencionaba, la academia. Entonces, hago esta mención porque sigo insistiendo, hay recursos. El profe mencionaba, si un jugador está en tercera, en liga mayor, de repente no llegó a primera porque no se le dio la oportunidad, pero no significa que no tiene la capacidad para hacerlo. Y ya pudimos observar lo que pasó con el Chelito. Sí. Y aún así... Con Caguama. Mire, lo voy a interrumpir porque hablábamos con el profe. Porque mire, sí, bueno, Luis Serna. Luis Serna, 32 años. 32 años es lo que estábamos hablando. Mire, hay jugadores que tienen todo el seguimiento del recorrido de ligas menores y todo eso, pero hay un punto donde es padre de familia, tiene que sobrevivir por su y un punto aquí importante, Lick. Se menciona mucho que nosotros no obtenemos resultados porque tenemos una mala alimentación, porque somos un país subdesarrollado, porque estamos en el último de la pobreza, bueno, tantas que son ciertas, que es importante, no lo vamos a negar, pero no es la prioridad que por eso no tenemos. O sea, sí tenemos, aún desnutridos, mal comidos y todo lo que usted quiera, y sin una formación académica, que lo ideal sería que la tuviesen, porque mire, incluso la Constitución lo señala. Así es. Usted mencionó algo de lo del Chelito, por ejemplo, él era jornalero, piñero, lo que usted quiera, pero él se fue por afuera del proceso. Le voy a contar otro caso y lo mencionábamos aquí con el profe Fayito, y hay varios, ¿verdad? El caso de Rommel Kioto, él no tuvo proceso de selecciones menores. Él tuvo un patrocinador de dinero caliente, vamos a decirlo así, no vamos a decir otra cosa. Pero él llegó
llegó un equipo de primera división y sin proceso, y mire usted a dónde está en el fútbol en el extranjero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no necesariamente usted puede ir por ese proceso, que es el ideal, pero hay jugadores que se van por afuera y que incluso superan a esos que vienen en ese proceso. Hubo un torneo que quiero recordarlo, ¿no? Que ahí tuve la oportunidad de ver a Mengíbar, a Chirinos, inclusive a Rommel Kioto, cuando yo iba a hacer los análisis que viajé a San Lorenzo, que fue la Copa Presidente. Una copa que quieras o no, se le buscó un tinte que no es correcto también, cuando se quieren inmiscuir con la política, ¿verdad? Porque todo lo que tenemos que hacer para bien del deporte lo tenemos que separar de lo que puede ser la política. Y ahí salieron varios jugadores. Salieron varios jugadores, exacto, que eso es lo que ha venido a afectar hasta cierto punto también nuestro fútbol. Porque hay una relación entre lo que puede ser el deporte y cierta parte de la política. Inclusive, cuando nace Condepor, ahorita que Condepor está a cargo de lo que es el deporte de nuestro país, sí hay muchos programas que están desarrollando, que quieras o no, siempre le buscan ese tinte, que nos debíamos ir separando de eso. Entonces, cuando hablo de la Copa Presidente, porque ahí vi a Rommel Kioto también con el Olimpia jugando. De ahí salió Solani del gimnástico, salió al maratón y ahora está en el Olimpia y ahora en la selección nacional. Entonces, hay muchos programas que pueden desarrollar para bienestar de todos estos jóvenes a nivel nacional, porque hay una zona muy olvidada, varias zonas. La zona de la Mosquitia, la zona de las Islas de la Bahía, que nosotros en el occidente tenemos la parte de lo que es el Empira o Cotepeque, que podemos desarrollar muy buenos jugadores, porque no podemos dejar obviado ciertos puntos del país donde también hay talento. En la zona sur, mapear todo lo que es el país. Valoraciones finales, su aporte, algo que se nos haya quedado y que usted cree que es importante mencionar en esto del fútbol nacional, esta crisis de resultados. Bueno, para mí, profe, concluiría que sí tenemos el elemento humano, tanto a nivel de entrenadores o de las personas que deben formar, a nivel de atleta o de jugador, sí lo tenemos, sí lo hay. Que tenemos limitantes, eso ha existido durante todo lo que es nuestra historia, pero si no nos ordenamos, si no nos organizamos, planificamos y le damos seguimiento a esa planificación, pues lastimosamente para nosotros vamos a seguir de luto. César Efraín, ¿algo más? Yo lo único que puedo manifestar es reforzar lo que ha dicho el licenciado Ovidio, que tenemos que organizarnos. Si nosotros no hacemos la unidad que haga el núcleo para poder lograr los objetivos, como nación nos vamos a quedar en el deporte, pero como nación nos vamos a quedar en lo que es el fútbol, que es lo que el opium de nosotros. ¿Por qué? Pues cada vez que hay una buena selección, ganamos todos. Entonces tenemos que hacer ese núcleo, unirnos todos para salir adelante. Y este mensaje ya saben para quién va para Jorge Salomón, porque es la cabeza de lo que es la federación y de ahí se desprende lo demás para el fútbol menor. Bueno, la última pregunta, y como esto decimos, la del estribo, ¿vamos a clasificar al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, Honduras, directamente, repechaje? Solo la pregunta es, ¿clasificamos al Mundial, sí o no? Yo digo que sí clasificamos. No, igual, considero y estoy convencido que sí clasificamos. ¿Pero por el montón de cupos que hay o por capacidad? Lo dijiste. La pregunta fue puntual, clasificamos. Entonces yo dije, sí clasificamos. Ahora, si no fuese por la modalidad que se va a dar, no clasificamos. Yo sinceramente creo que seguiríamos viéndolo por televisión, o al menos los que tenemos visa nos vamos para allá. Usted va a ir. Daeri, es una pregunta muy buena y la respuesta fue lógica, la que dimos nosotros por el conocimiento que tenemos, pero sí, va a clasificar nuestro país, pero con cierta dificultad, porque también está Haití, está Jamaica, está Panamá, está Costa Rica, está El Salvador, está Guatemala, que buscan esa clasificación. Entonces hay un factor determinante en nosotros los catrachos, que cuando queremos hacer las cosas bien, nos hinchamos a aquellos que nos hacen grandes.
Ok, bueno, me voy a mojar yo también. Vaya, pues vamos a clasificar en repechaje, no directamente en repechaje. Pero bueno, no, la verdad que por esta situación y por esto, porque si no fuera así, yo comparto con usted, nosotros no clasificamos porque hay muchos entrenadores y mucha gente entendida. Y yo también, que si fuera así, nosotros debemos estarnos preparando para el 2030. Muchísimas gracias, Máster Ovidio Vázquez. Un gusto tenerlo. A usted. César Efraín, un gusto. Gracias igual para ti. Igual compartir. Profe. Otra vez tenemos que hacer este tipo de plática y este tipo de reunión porque, y también de otras disciplinas deportivas, claro. sin duda alguna, porque no solo el fútbol también está de luto, sino que también el deporte y tiene que resurgir el baloncesto, por ejemplo. Así que también otras disciplinas deportivas. Así que les agradecemos a César Efraín, al Máster Ovidio. Y este fue un programa especial de UTV sobre qué es lo que está pasando con el fútbol hondureño. Estuvo con ustedes César Efraín, Máster Ovidio, este servidor de ustedes, Darío Ramírez. Continúen ustedes con la programación habitual de UTV, el canal universitario de la cultura.